Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este miércoles 12 de mayo del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado. Se trata del doctor Enrique López Loyo, presidente de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela. Doctor, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, amiga. Estamos a tu orden. Pues mucho interés de conversar con usted acerca de varios temas. Veíamos la declaración, el pronunciamiento, mejor dicho, de la Academia con relación al proceso de vacunación y la posibilidad de acceder a parte de las vacunas o biológicos que está ofreciendo Estados Unidos ahora mismo a varios países. Pero antes de hablar de esto, doctor, hoy es Día Internacional de la Enfermería y hemos visto en la calle al personal sanitario venezolano otra vez reivindicando la necesidad de acceder a insumos, a condiciones de trabajo y, por supuesto, a las vacunas contra el coronavirus. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, primero una felicitación efusiva a todo nuestro personal de enfermería, quienes están siempre allí luchando con unas condiciones, digamos, desde el punto de vista de sueldos muy precarias y llegando a su trabajo con la mejor disposición a pesar de las circunstancias. Eso nos llama a preocupación en la condición actual de pandemia, ya que se ha registrado el mayor número posible en todas las Américas de mortalidad en el ámbito del personal sanitario y últimamente ha ocurrido un repunte justamente en el componente de enfermería. Ayer analizábamos este aspecto. Tiene mucho que ver también con la sobresaturación de trabajo de nuestro personal de enfermería entrenado. Muchos salen de áreas públicas, van a áreas privadas, luego inclusive hacen algún tipo de asistencia en hogares. Por lo tanto, aumenta la posibilidad de contacto con altas concentraciones de virus y la incidencia de la patología puede ser mayor. Pero la condición de trabajo en los hospitales tiene mucho que ver con la prestación de un servicio bajo condiciones de bioseguridad. Y desde el año pasado, nuestro personal en general en el área sanitaria ha solicitado que los equipos de protección personal estén siempre disponibles. Ha habido una protesta continua y en las últimas semanas y en estos días se ha reagudizado a propósito de esta conmemoración del día de hoy. Nuestra preocupación va de la mano de que no se ha cumplido adecuadamente un proceso de vacunación selectiva a todos los integrantes del personal de salud. Y eso tiene que cumplirse para poder establecer unos criterios de seguridad en la asistencia sanitaria en el país para los pacientes con la COVID-19. Ahora, doctor, con relación al tema de la vacunación, yo le pediría un comentario. Conversábamos hace algunos días con el doctor Julio Castro, que forma parte, entiendo, de la mesa técnica, o participa en la mesa técnica, mejor dicho, conformada por la OPS, OMS, autoridades venezolanas, la Alternativa Democrática y creo que la Academia también de Medicina. Y él advertía que, bueno, hay que cancelar la totalidad de los compromisos de nuestro país para que se active efectivamente el cronograma del que se ha hablado y el ingreso finalmente de las primeras dosis de vacunas contra el coronavirus en el marco del mecanismo COVAX. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, la situación es que se debe completar ese pago. Recordar que hubo una circunstancia complicada cuando los personeros de la Asamblea Nacional 2015 anunciaron que iban a hacer el pago en Washington, en la sede de la Organización Panamericana. Eso llevó a una diatriba política que finalmente termina con que el gobierno pague el 50% de ese 20% completo según ese convenio para cubrir al 20% de la población nacional. Eso hizo un retraso significativo. Entonces, a este momento, los anuncios de la probabilidad de llegada de esas dosificaciones de la COVAX tienen dos circunstancias que tenemos que precisar. Primero, no hay en este momento disponibilidad para entrega inmediata de esas vacunas. El otro aspecto es
que está supeditado a la cancelación completa, y la información de la OPS de boca de su representante en Venezuela sería que el ingreso establecería un 0.2% de la totalidad de la asignación para el país. Y estamos analizando igualmente que la probabilidad de que lleguen estará por el orden de julio en Venezuela, o inclusive el mes de septiembre, que lleguen dosis de este mecanismo. Sabemos que hay una aceleración por la preocupación que existe en que no hemos cubierto todavía ni siquiera el 1% de nuestra población, y la velocidad de vacunación en Venezuela, dado que el gobierno ha anunciado que todavía no llegamos a tener 1 millón de dosis, 1,5 millones de dosis totales disponibles para vacunar, entonces la velocidad de esa vacunación puede matemáticamente pasar años bajo esta circunstancia de lentitud. Entonces, allí es donde está la demanda de la Academia Nacional de Medicina, a sabiendas de que la administración Biden, a través del Departamento de Estado, habría iniciado la posibilidad de hacer donaciones de unas cantidades importantes de vacunas que ellos tienen retenidas en depósito por estrategias sanitarias. Pero debemos saber que son productos biológicos que se van a vencer, por lo tanto ellos le van a dar un uso, así como han hecho con distribución a la India, han enviado dosificaciones a Bolivia, igual a México. En México lo han tomado como un préstamo para evitar esas circunstancias de definiciones políticas, pero la Academia Nacional de Medicina ha ido por la calle del medio y ha solicitado directamente al embajador ante Venezuela, quien se encuentra en Bogotá, el señor James Story, para que nosotros seamos garantes de este proceso de donación, dado que somos una institución de 117 años con una credibilidad y una independencia de criterios desde el punto de vista de lo institucional. La respuesta del señor Story al tiempo, a unos días después de esa comunicación, da cuenta de que ellos reconocen y valoran la integridad e independencia de la Academia Nacional de Medicina. También añaden que todo se puede solucionar a través de oficiar a la mesa técnica los mecanismos para lograr la probable donación desde los Estados Unidos. Nosotros formamos parte de la mesa técnica, pero esa petición está basada en que el antecedente de COVAX, donde se produjo esa diatriba política para evitar que uno levantara primero la bandera de lograr la contratación de vacunas, volviese a ocurrir con estos mecanismos de donación. La Academia también está insistiendo a un grupo de países europeos amigos para esta posibilidad. Sin embargo, estamos claros que nosotros no vamos a administrar la posibilidad de tenerla en la mano y darla directamente en vacunación, no. Eso va a ser justamente administrado por el Ministerio con competencia en salud, eso sí, con la garantía probable de los organismos multilaterales de la ONU, para que sea todo transparente y que sea manejado además con una veeduría para verificación de la forma como se está distribuyendo en la población venezolana. Alejandra, la situación nuestra es grave. A estas alturas del partido, Venezuela no alcanza a vacunar el 1% de su población. El abarrotamiento de centros sanitarios continúa. Hay un pico no oficial, pero hay una meseta oficial, dada la dificultad de distribuir y administrar pruebas diagnósticas de certificación de casos. Entonces, mientras tanto, de manera inexorable, la patología está tomando recursos humanos valiosos del venezolano, los está enfermando y hasta los está matando en estas circunstancias. Es una dura situación, pero de allí la importancia de que la institución como la Academia Nacional de Medicina abogue porque los venezolanos tengan vacunación y que esto no se convierta en una especie de feria de vanidades políticas. Realmente tenemos que buscar un punto de inflexión para que la gente consiga la respuesta de su gobierno y de los políticos que están en la posibilidad de tomar decisiones. Doctor, tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad. A propósito de, digamos, los buenos oficios que ustedes han puesto en marcha para acceder, aparte de la donación que ha ofrecido Estados Unidos de vacunas contra el coronavirus, entiendo que el embajador norteamericano respondió, usted ya adelantaba algo. Él advertía, reconocía, valoraba la integridad, la independencia de la Academia Nacional de Medicina y añadía que esperaba trabajar con todas las partes, con ideas afines en la búsqueda de una solución a esta crisis. La pregunta que yo le haría
qué ha dicho el régimen de Nicolás Maduro, que entiendo está incluido en esta respuesta del embajador norteamericano. No responde usted. Hacemos una breve pausa. Regreso, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca del avance de la pandemia de coronavirus. Hoy, Día Internacional de la Enfermería. Hemos visto al personal de salud venezolano como hace tanto tiempo en la calle, manifestando por las mismas reivindicaciones, la falta de insumo y ahora, por supuesto, el necesario acceso a las vacunas contra el COVID-19. Nos acompaña el doctor Enrique López Loyo, presidente de la Academia Nacional de Medicina. Y yo le dejo una inquietud, doctor, sobre la respuesta del gobierno norteamericano a través del embajador James Story. ¿Qué ha dicho el régimen de Nicolás Maduro sobre esta propuesta? ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. No ha habido una respuesta oficial al respecto. Nosotros estamos esperando miembros e integrantes, como somos, de la Mesa Técnica Nacional de Vacunación, que esa respuesta venga a través de la mesa de vacunación. Aunque vemos que las instancias de decisión no están sentadas en esta mesa. Las instancias de decisión son meramente del estamento político. El señor ministro hace, uso de información de la cual valoramos, que nos entrega periódicamente en estas reuniones, pero la decisión no está en sus manos. Tiene que ver con la Comisión Presidencial de Vacunas, que ya ellos establecieron, y no tenemos en este momento respuesta. Nosotros creemos que de la forma como se están moviendo los mecanismos de negociación en general, desde el punto de vista político, la estrategia de vacunación y este tipo de donaciones van a integrar una especie de paquete de algo así como integrado a las negociaciones generales, lo que está ocurriendo en este momento entre la oposición y las instancias de gobierno en este momento. Allí se puede librar una batalla de ideas para lograr integrar una donación al programa de vacunaciones, para metabolizar la idea ante el gobierno de que no es realmente una iniciativa política para beneficio político de un grupo en Venezuela, es una iniciativa de las instituciones y del requerimiento de la gente por su necesidad de estar protegida. Entonces, no tenemos respuesta oficial, pero estimamos que tan pronto se vuelva a convocar la mesa técnica, se nos dé un feedback de este tipo de información que hemos manejado
a través de la diplomacia de la cual hace uso la Academia Nacional de Medicina, en el sentido de favorecer una solución para los venezolanos. Ustedes recordaban en este pronunciamiento o comunicado, doctor, que se necesitaría vacunar en el menor tiempo posible a un 70% de la población adulta, cerca de 15 millones de personas. Esto para generar la inmunidad necesaria a hacer frente a esta crisis. Da la impresión que en respuesta a este comunicado, Nicolás Maduro ofreció hace algunos días llegar a esta meta a finales de este año. ¿Qué tan cierta o digamos, qué responde usted? ¿Qué expectativa tiene usted frente a una declaración de esa naturaleza, tomando en consideración que las 10 millones de vacunas que se prometieron para el primer trimestre del biológico ruso nunca llegaron a nuestro país? Lo escuchamos. Sí, bueno, nosotros nos comunicamos con el embajador ruso en una conversación personal y nos dijo las dificultades que tenían para cubrir la demanda, puesto que en Rusia la producción mensual se divide solo un 20% para exportación, hasta tanto ellos no cubran sus necesidades de dentro de Rusia, dentro de la Federación Rusa. Esto limita la posibilidad de llegada a vacunas acá. Y esa información que usted da del presidente tiene mucho que ver con la desesperación que hay, no solamente fuera del gobierno, sino dentro de él, para cubrir esta expectativa de vacunación. Nosotros simplemente, la única respuesta que debemos decir es que la decisión está en manos del Ejecutivo en este momento para abrir las puertas que llevan a la concertación de ideas y lograr ese proceso de vacunación. La velocidad de vacunación actual realmente es vergonzosa. Ni siquiera aparecemos en los registros de vacunación en todo el mundo, porque no ha habido reportes claros de cuál es la precisión en cuanto a la cobertura. Por lo tanto, el gobierno debería dar una respuesta, a pesar de que dijo que podían llegar 10 millones en el primer trimestre, y ya vamos entrando al segundo y terminando casi en este trimestre, en el segundo trimestre, y aún no tenemos una respuesta desde el punto de vista del volumen que requerimos. Lo otro es que la distribución va a tener un aspecto importante desde lo técnico, puesto que los aspectos logísticos además tienen mucho que ver con la disponibilidad de servicios públicos, con la facilidad de transporte. Ya vemos, por ejemplo, la respuesta de UNICEF, quien ha comenzado a traer unos 100 refrigeradores al país, llegaron apenas el 50% la semana pasada. Todo esto para contribuir a la distribución. Tenemos áreas geográficas de difícil acceso, el delta del Orinoco, el sur de Venezuela, etcétera, que necesitan condiciones especiales. Ahora, lo otro también es definir cuál es la vacuna que va a traer el mecanismo COVAX a Venezuela. El Ejecutivo ha anunciado hace 48 horas que vería con muy buenos ojos la dosificación de Johnson & Johnson, que es una sola dosis, y además habló de la llamada Sputnik V Light, que es la misma vacuna rusa, pero a una sola dosis, que es exactamente la misma formulación de la Johnson & Johnson. Desde el punto de vista operativo, la Johnson & Johnson tiene ventajas significativas, porque además de ser una sola dosis, el costo promedio es muy bajo, son unos $3.5, a diferencia de la vacuna rusa, que son 10 cada una. En tanto que, además, la vacuna de Johnson & Johnson tiene una buena actividad de protección y de efectividad, asociada además a una capacidad de distribución muy básica, como una refrigeración de nevera. Tiene muchas ventajas significativas desde el punto de vista de la distribución masiva, sobre todo en países como el nuestro, con graves problemas desde el punto de vista de los servicios públicos, de transporte, de acceso a combustible. Podría ayudar en mucho esta dosificación finalmente. Ahora, doctor, finalmente tengo que preguntarle sobre un tema que hemos discutido y tiene que ver con la discriminación política para acceder a la vacunación contra el coronavirus en nuestro país. En redes sociales, recientemente el periodista Eugenio Martínez publicaba una fotografía del complejo hospitalario Tejera París en el estado Carabobo, una pancarta que dice: si está vacunado se están vacunando solo personas de tercera edad que estén registrados por el Carnet de la Patria, la gerencia. Este cartel lo pone una oficial, digamos una persona responsable de la seguridad. ¿Qué puede decirnos sobre este tema que no se ha resuelto? No lo sabemos, no sabemos por qué, tomando en consideración lo elemental. Todos tienen
derecho a acceder a la vacuna contra el coronavirus? Lo escuchamos. Bueno, efectivamente sobre este tema en particular se le hizo la pregunta al señor ministro en la última reunión hace 2 semanas en la mesa técnica. Y su respuesta es que el gobierno había utilizado esta estrategia de utilizar el sistema Patria, puesto que ellos tenían allí un registro pormenorizado de 21 millones de venezolanos, lo cual habían obtenido además en el plus desde la necesidad del año pasado de que la gente se inscribiese al sistema de distribución de combustible. Entonces ellos dicen que ese sistema le permite a ellos discriminar las poblaciones que tienen comorbilidades, y ellos allí justificó que utilizarían ese sistema bajo ese precepto, pero que todos estaban en revisión. Lo iban a hacer porque era la manera de operacionalizar las pocas vacunas en cuanto a distribuirlas de manera adecuada. Sin embargo, esa crítica se le hizo, se le establecieron que no todos los venezolanos están inscritos en el sistema Patria, y eso genera una discriminación que va contra el principio fundamental de la vacunación en la salud pública internacional, que es la equidad, la posibilidad de que todos podamos acceder a ella sin ninguna restricción en lo político, en lo social o en cuanto a preceptos religiosos o de otra naturaleza. Es decir, que no hay cambio de postura con relación a este tema, doctor. Hasta ahora no hay una visión sobre eso, pero ellos dicen que habiendo cubierto el registro de 21 millones de venezolanos, ellos podrían estar más tranquilos de que la cobertura se está generando de manera progresiva y de acuerdo a sus datos oficiales. Pero la crítica nuestra fue contundente en ese momento porque tiene un carácter discriminativo. Si ellos contabilizan, nosotros consideramos que la población real es de 28 millones de venezolanos. Entonces el resto, para completar los 28 millones, no están allí registrados y reflejados. Igualmente, la población menor de edad, por ejemplo, que tiene que discriminarse del resto de la población adulta que requiere vacunación, tiene un porcentaje significativo y no está registrado tampoco en el componente del sistema Patria. A pesar de que en este momento no es prioridad la población menor de edad, a futuro se estima que tienen que ir ingresando de manera progresiva para cortar primero la distribución de la patología en los pacientes de mayor edad. La discriminación realmente es inaceptable desde el punto de vista de la salud pública internacional. Doctor Enrique López Loya, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, presidente de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, expresando su opinión, su análisis y compartiendo información valiosa sobre el proceso de vacunación contra el coronavirus en nuestro país. Gracias. Nosotros, un abrazo. Gracias, saludos. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. La ansiedad es una respuesta fisiológica, eso tú no lo puedes evitar. La ansiedad se presenta cuando hay una situación que tú no sabes cómo manejar. El problema es cuando tú permites que esa ansiedad
sobrepase los niveles que tú puedas manejar. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. El estrés es una reacción fisiológica natural que se genera como respuesta ante un evento que es percibido, y quiero recalcar lo de percibido, como un evento amenazante que nos sobrepasa en nuestra capacidad de respuesta. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde su bienestar físico y emocional toman significado. Con Marilia García, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Luis Hugueto, el primer astrónomo venezolano. En diciembre de 1909, el astrónomo Luis Hugueto iniciaba los preparativos en el Observatorio Cajigal para la localización del cometa Halley. No tenía coordenadas recientes de otras estrellas que le sirvieran de referencia, por lo que tuvo que hacer sus propios cálculos. No obstante, el 4 de febrero del año siguiente, el cometa fue localizado y los venezolanos pudieron por primera vez admirar a este astro que nos visita cada 75 años. Luis Hugueto nació en Maiquetía en 1868. Se graduó de ingeniero en la Universidad Central de Venezuela y fue profesor de la Escuela Nacional de Ingeniería. Dictaba cursos de geodesia y astronomía práctica y publicaba frecuentemente sobre este tema en la revista del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Se incorporó al recién fundado Observatorio Cajigal como asistente del director y por recomendación de este último fue designado director en 1900, cargo que ejerció casi ininterrumpidamente hasta su muerte en 1936. Además de sus observaciones sobre los cometas Borrelly, Brooks y Halley y del eclipse total de 1916, Luis Hugueto también calculó tablas de refracción astronómica necesarias para la cartografía nacional. Instaló el primer sismógrafo, el primer telescopio refractor para determinar con precisión la hora nacional y una red de estaciones meteorológicas de suma importancia para las actividades agrícolas del país. Fue miembro fundador de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Luis Hugueto trabajó incansablemente dentro de las más crueles limitaciones económicas impuestas por Juan Vicente Gómez. No obstante, su mayor retribución fue la satisfacción de ser útil a su país. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y esta parte del programa la dedicamos a hablar acerca de la justicia en nuestro país. Y lo sacamos a colación por las últimas declaraciones que han ofrecido los voceros del régimen de Nicolás Maduro sobre este examen preliminar que está en curso en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por posibles delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país. De hecho, una de las declaraciones más destacada fue de la vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, quien pidió a la Corte no dar un paso en falso contra Venezuela, una declaración obviamente política que no tiene nada que ver con lo que se está investigando o lo que se está documentando, mejor dicho, porque todavía no hemos pasado a la fase de investigación. Nos acompaña Omar Mora Tosta para tratar de entender qué podemos esperar, qué expectativa podemos tener en torno a este caso. Él es abogado especialista en ciencias penales y criminológicas, defensor de derechos humanos, experto en derecho penal militar y abogado de varios presos políticos. Llevó varios casos. Doctor, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, María Alejandra? Muchas gracias por el contacto.
Pues gracias a usted por atendernos. Yo le pedí una primera valoración acerca de este tema. ¿Qué expectativa tiene usted en lo personal y qué lectura hace usted de estas declaraciones quizás destempladas del régimen de Nicolás Maduro contra esta institución independiente que adelanta examen preliminar por posibles delitos de lesa humanidad en nuestro país? Lo escuchamos. Bueno, mira, yo lo he venido observando y esto para mí es lo que yo llamaría un huir hacia adelante. Es decir, ya puestos en evidencia ante la comunidad internacional y en el seno de Naciones Unidas, porque varios de de las instituciones que conforman las Naciones Unidas han venido estableciendo a través de las investigaciones que se han hecho que en Venezuela se están cometiendo crímenes de lesa humanidad y se han violado sistemáticamente derechos humanos. Lo verificó el equipo de trabajo del Alto Comisionado de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, lo verificó el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a través de los informes de los expertos independientes que trabajaron y han documentado eso, y que en base a los resultados que dieron estos informes, pues se ha prolongado en el tiempo el mandato que se les ha dado para continuar con las investigaciones y establecer en definitiva pues las responsabilidades a que hubiere lugar. Lo que quiere decir que este cambio en la manera de ver las cosas por parte del régimen y cuando ya se ven sitiados por la comunidad internacional, entonces para tratar de evitar que se siga investigando o para encapsular las responsabilidades que devienen de estas violaciones a los derechos humanos, entonces se tratan de juiciar a unas personas de bajo nivel y no ir más allá a profundizar las investigaciones. Entonces estamos viendo que cuando ellos dicen que están colaborando con la justicia internacional en este sentido, eso es como una pantalla que se pretende hacer para desviar la atención del foco de los acontecimientos, que es el continuar con las investigaciones y establecer ciertamente quiénes por acción o por omisión están involucrados directa o indirectamente en la comisión de estos crímenes de lesa humanidad en el país. Usted, entiendo, se refiere a las declaraciones del fiscal designado por la Constituyente Comunal al margen de la Constitución. Ya vamos a hablar de eso, doctor. Pero sobre esta declaración política del régimen de Nicolás Maduro, pidiendo supuesta rigurosidad científica a la Corte Penal Internacional, nada más y nada menos, y no dejarse influir por la presión mediática. Yo le pediría un comentario porque en su momento la fiscal de este órgano, que entiendo entrega su cargo este año, advirtió en un informe sobre Venezuela que veían elementos, indicios para pensar que se han cometido efectivamente delitos de lesa humanidad. Más aún, hay fundamentos para que el tribunal analice este caso. Yo le pediría un comentario, lo escuchamos. Sí, evidentemente, cuando uno ve ese cambio de declaraciones por una parte de la vocería del régimen y después una declaración política como que retando a la ONU que no se atreva a proferir alguna decisión que lesione, entre comillas, los intereses de la soberanía del régimen venezolano, es cuando tú te das cuenta que efectivamente el trabajo que se ha venido haciendo por parte de las víctimas, las ONG, los abogados defensores de derechos humanos, está funcionando. Las Naciones Unidas ha llegado al convencimiento de que existen fundados indicios de la comisión de crímenes de lesa humanidad. Y por eso están profundizando las investigaciones y muy pronto van a venir, noticias en ese sentido, y es lo que esta gente quiere tapar el sol con un dedo huyendo hacia adelante. Hablemos sobre lo que dijo el fiscal. Usted mencionaba, ya adelantaba algo, pero en dos casos emblemáticos que provocaron la reacción casi inmediata de la comunidad internacional,
hubo ciertos cambios, sin embargo, solo en la forma y no en el fondo, como nos han aclarado desde la defensa, por lo menos del concejal Fernando Albán. Yo le pediría un comentario: ¿qué impacto puede tener esto en el caso concreto que se investiga sobre Venezuela en la Fiscalía, doctor? O bueno, que está en el examen preliminar, que figura en el examen preliminar sobre Venezuela. Lo escuchamos. No, ninguna incidencia, porque los expertos de Naciones Unidas y en el seno de Naciones Unidas hay el convencimiento de lo que está ocurriendo aquí, y no por una declaración de un vocero u otro del régimen se va a dejar de lado la investigación y los indicios que han surgido a través del tiempo, de los testimonios y de las pruebas contundentes que han llegado a sus manos y que han sido examinadas. Entonces, ante esta situación, recordemos también que el sistema de justicia de la Corte Penal Internacional es subsidiario al sistema venezolano. Lo que se entiende es que si aquí no se investigó y no se llegó a establecer la justicia en estos casos, por eso se abre la puerta para que en la Corte Penal Internacional o la jurisdicción universal en cualquier país que quiera juzgar estos hechos se produzcan. Entonces ahora se pretende como que decir que no, nosotros sí hemos investigado, tenemos los culpables, estamos cumpliendo con nuestro compromiso de ser parte de las Naciones Unidas en esta situación y estamos respetando los derechos humanos y persiguiendo a quienes los violan. Pero en la práctica esto ha sido completamente nulo y eso lo que busca es, digamos, congraciarse con la comunidad internacional en este momento, cuando las realidades en el país han sido otras. Además, doctor, nos han dicho algunos especialistas, incluyendo el abogado de la familia de Fernando Albán, que para nada en esta declaración del fiscal designado por la constituyente se reconoce el papel o la responsabilidad de la cadena de mando. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, exactamente, porque digamos, esos procesos, por la presión mediática y digamos la fuga de información que hubo, en el buen sentido, pues de que salieron a relucir las verdades de esos hechos atroces, la comunidad internacional ha presionado y el régimen no le quedó otra salida que a su manera tratar de encapsular la responsabilidad abriendo juicio a personas de menor rango y llegarlo hasta allí, y que ellos sean los chivos expiatorios de toda la responsabilidad que viene implícita en estos hechos, cuando para todos no es una sorpresa, como lo ha dicho los informes de Naciones Unidas, que hay una sistemática violación de derechos humanos que se ha establecido como una política de Estado de Derecho. Entonces, si eso es así, no son ningunos lobos solitarios los responsables de estos hechos. Doctor, tengo que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Yo le ruego que permanezca unos minutos más, porque ha salido a colación, en el marco de la discusión política en nuestro país y la posibilidad de una nueva negociación entre la alternativa democrática y el régimen de Nicolás Maduro, el tema de la justicia transicional. Le ruego que permanezca unos minutos más. Al regreso quisiera su comentario y qué expectativa puede tener el pueblo venezolano sobre este tema en específico. Vamos a la pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750 hablando acerca de lo que está ocurriendo con relación al caso de Venezuela en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Esto avanza, la última noticia que teníamos, al menos así lo dejó por escrito la fiscal de la Corte Penal Internacional en su último informe sobre nuestro país. Ahí advertía que había fundamentos para que el tribunal analizara el caso de Venezuela por posibles crímenes de lesa humanidad. Estamos hablando de crímenes atroces. Nos acompaña el doctor Omar Moratosta. Yo les daba una inquietud, doctor, sobre este tema de la justicia transicional que vuelve a estar sobre la palestra ahora en el marco de una posible nueva negociación entre la Alternativa Democrática y el régimen de Nicolás Maduro. Yo le pedí un comentario, lo escuchamos. Bueno, fíjate, la justicia transicional es algo que se ha aplicado luego de que los países salen de conflictos como el de Venezuela en este momento, cuando ocurren estas violaciones sistemáticas de los derechos humanos y es necesario hacer justicia, reparar el daño a la víctima y establecer las bases dentro de nuestro ordenamiento jurídico y de nuestro sistema para que no ocurra esto otra vez. Entonces, la justicia transicional debe buscar el establecer la no impunidad, el respetar los derechos de las víctimas y sus familiares, la reparación, por supuesto, del daño causado y que no vuelvan a ocurrir eso en el país, la garantía de que no vuelva a ocurrir, eso para que la gente lo entienda fácilmente. Para eso estamos trabajando todos los que estamos involucrados en el tema de la justicia en Venezuela, para que se respeten los derechos de las víctimas y sean reparados en la medida posible el daño que se les ha causado, aunque sea de la manera que ellos consideren, pero eso tiene que ocurrir. Lo que no puede ocurrir es que haya impunidad. Por eso yo he dicho que la justicia debe ser transicional y no transaccional. ¿A qué se refiere, doctor? Bueno, que no se puede en ningún momento entrar a negociar nada que tenga que ver con los derechos de las víctimas y sus familiares. ¿Cree usted, o sea, teme usted que una eventual negociación pueda permitirle a los responsables señalados de violación de derechos humanos, bueno, tener algún tipo de impunidad? ¿A eso se refiere, doctor? Yo espero que no, y no está planteado. Las personas que del lado nuestro están haciendo este trabajo son personas 100% de credibilidad, a quienes apoyamos en esta lucha por la búsqueda de la verdad y la reivindicación de las víctimas. Pero evidentemente sabemos que hay intereses del otro lado que procurarán impunidad para los responsables de esta situación. Ahora, doctor, para aclarar algunos términos, si se inicia eventualmente un proceso de justicia transicional en nuestro país, estas personas
digamos, tendrán la garantía de que no van a presentarse ante la Corte Penal Internacional. Es decir, porque entendemos que esto es todo un proceso. Si en Venezuela se inicia, digamos, o se establece un marco de justicia transicional, ya la Corte perdería, digamos, perdería su atribución para seguir investigando sobre Venezuela. ¿Esto es así o lo hemos entendido mal, doctor? Lo escuchamos. Fíjate, no necesariamente. Tenemos que esperar a ver qué va a pasar, de qué se está hablando, en qué va a terminar todo esto, porque evidentemente la activación de los casos ante la Corte Penal Internacional es evidentemente porque en Venezuela no se ha llegado a investigar a plenitud estos hechos y se procuraba la impunidad de los responsables que están cometiendo esto y otros hechos que estamos hablando en este momento. Entonces, ante esta situación se ha activado por lo subsidiario que tiene que ser el sistema internacional de justicia con respecto al ordenamiento jurídico en Venezuela. Pero esto, como no ha ocurrido que en Venezuela se haya investigado seriamente el asunto, entonces se han activado en la justicia internacional las expectativas de las víctimas y sus familiares. Doctor, tengo que preguntarle sobre esta posibilidad. ¿Qué se ha discutido? De esto poco se sabe, más allá de los encuentros o discusiones académicas sobre este tema. ¿Puede compartir, qué puede compartir con nosotros al respecto? ¿Lo escuchamos? Mira, estamos trabajando un importante número de abogados y académicos en este asunto para que se llegue en el momento en que haya que aplicar la justicia transicional, se haga de la forma correcta, respetando, por supuesto, los derechos de las víctimas y sus familiares y procurando también el que no ocurra impunidad, que estos crímenes no queden impunes y que los responsables pues se enfrenten a todo el peso de la ley, porque así debe ser. Se lo pregunto, doctor, porque, bueno, luce complicado el caso venezolano. Es decir, si usted lee el informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, se da cuenta que allí se señala a buena parte del Poder Judicial, además de las autoridades vinculadas con la violación de derechos humanos y las órdenes que se pueden haber dado en esos casos. Yo le pediría un comentario cómo hacer. Es decir, prácticamente da la impresión que habría que empezar desde cero. No sé cuál es el planteamiento que se ha hecho al respecto. Lo escuchamos. No, en lo absoluto. Recuerden que ya esto está andando. Ya las pruebas, todo se ha entregado y se sigue trabajando en la investigación del resto de los casos para establecer las responsabilidades de todos los involucrados, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, como lo queramos ver. Y eso va a tener un resultado. Es decir, eso no está en ningún momento en discusión ni en negociación, porque eso no es susceptible de ser negociado. Eso tiene que seguir su curso ante una institución objetiva e imparcial como lo es el Pleno de las Naciones Unidas, donde habrá un veredicto en contra de quienes se les establezcan las responsabilidades de la comisión de estos crímenes de lesa humanidad y de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Venezuela. Lo saco a colación, doctor, porque la experiencia más cercana que tenemos, que es Colombia, ha generado toda clase de reacciones y objeciones. Es decir, este tribunal ad hoc que se creó para impartir justamente justicia transicional, producto del conflicto armado que ha vivido ese país. ¿Se está pensando para Venezuela algo similar? ¿Qué puede adelantarnos? Lo escuchamos. La Asamblea Nacional Democrática tiene la Comisión de Justicia y Paz que lidera la diputada Delsa Solórzano, que ha venido trabajando con nosotros y un grupo de profesionales y catedráticos en esta área, buscando las mejores soluciones y que los errores que se han cometido en otras latitudes no se cometan en Venezuela, porque se pagan caro. Lamentablemente hemos tenido ejemplos en donde esta situación se les ha ido de las manos y no ha sido el objeto que se quería del entendimiento, de la reconciliación nacional en estos países,
la justicia transicional. Dejó mucho que desear y nosotros no queremos eso para Venezuela. Nosotros queremos que aquí se haga justicia, que se respeten los derechos de las víctimas y de sus familiares y que se garantice que nunca más en este país cosas como estas se repitan. Bien. Doctor Omar Moratosta, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, ofreciendo información valiosa sobre este tema que tanta preocupación genera en nuestro país, sobre todo entre los afectados, y tiene que ver con la justicia, producto de la violación sistemática de derechos humanos. En el caso de Venezuela, el proceso que sigue la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, sobre el cual podría haber algún tipo de veredicto o decisión que signifique el avance de una posible investigación ya a fondo sobre los hechos denunciados. Doctor, gracias, como siempre, por atendernos. Nosotros nos despedimos y lo hacemos en nombre de Jaime Estares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción César Umbría y Yay Pacheco, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve.